Bienvenidos a un nuevo capítulo de Historial Criminal. Cuando pensamos en la maldad humana, solemos imaginarnos figuras adultas y tenebrosas, alejadas de toda inocencia. Pero es difícil concebir que la oscuridad pueda habitar en una mente muy joven. Sin embargo, lo que están por escuchar romperá con esta idea, desafiando lo que creemos sobre la bondad, la inocencia y lo que significa realmente ser malvado. A veces, la verdadera obscuridad se oculta tras las caras más juveniles y aparentemente más puras, porque el mal, desafortunadamente, no tiene una forma única. Puede revelarse en los lugares más insospechados. En una de las épocas más sombrías de la historia de Argentina, nació un niño que dejaría una huella imborrable en la ciudad de Buenos Aires. Su nombre, Cayetano Santos Godino. Cayetano nació el 31 de octubre de 1896, pero su destino estuvo marcado por el suicidio desde el primer momento en el que llegó al mundo. Fue criado en un ambiente hostil. Cayetano fue constante de todo tipo de... Sus padres eran inmigrantes italianos que provenían de Calabria. Apenas lograban sobrevivir en los húmedos albergues de Buenos Aires, que eran unos refugios temporales donde la miseria desafortunadamente reinaba. Su padre, Fioro Godino, era un hombre problemático, con una dependencia severa a la y un temperamento explosivo. Además, padecía de una enfermedad venérea que comprometía tanto su salud física como su salud mental. Los efectos devastadores de esta enfermedad podían incluir serios trastornos mentales, como la pérdida de la razón y alucinaciones en algunas ocasiones, síntomas que podían manifestarse prácticamente en cualquier momento. Lucía Rufo, la madre de Cayetano, también habría sido afectada por esta condición, y aunque no existen pruebas definitivas, todo indica que Cayetano nació con la misma infección. Pero en esos tiempos, las limitaciones de la medicina hacían realmente imposible llegar a un diagnóstico claro. Se cree que la enfermedad que afectaba a Cayetano pudo haber afectado sus funciones cerebrales, aunque nunca se confirmó debido a la falta de estudios en ese entonces. Lo que sí era evidente es que Cayetano nació extremadamente frágil y con una salud precaria. Además, padecía constantemente de gastroenteritis, una inflamación intestinal que, sumada a las deplorables condiciones en las que vivía, pues empeoraba su estado físico. La pobreza extrema y el abandono en los que creció su familia agravaron realmente su situación. Cayetano libraba una batalla constante contra infecciones que minaban su salud, impidiendo su desarrollo de una manera normal. Su crecimiento quedó severamente afectado, alcanzando apenas 1,5 metros de altura. Su cuerpo delgado era testimonio de años y años de depresión y enfermedad. En medio de este entorno hostil y sin apoyo alguno, Cayetano fue moldeando una personalidad oscura. Desde su niñez mostraba señales de problemas mentales muy severos, además de su ya debilitada salud y su frágil cuerpo. Pero lo que más llamaba su atención eran sus orejas, que eran desproporcionadamente grandes, motivo por el cual los vecinos comenzaron a llamarlo el petizo orejudo. Sin embargo, este apodo sería el menor de sus problemas, porque detrás de su aspecto peculiar se ocultaba un destino ya marcado por el horror. Cayetano creció en un entorno de violencia y miseria. Su padre lo maltrataba constantemente, tanto física como verbalmente, creando un ambiente lleno de odio y agresión. En ese hogar tan hostil, Cayetano comenzó a vagar por las calles, buscando en el sufrimiento ajeno una forma retorcida de entretenimiento. A temprana edad, Cayetano ya había desarrollado una peligrosa inclinación hacia el tabaco, a los que se entregaba sin control alguno. Su infancia fue una constante lucha marcada por su comportamiento problemático, que le costó la expulsión de varias escuelas. Su bajo rendimiento y su carácter frustraban prácticamente cualquier intento de reintegrarlo a la sociedad o a la escuela. Ante la desesperación, sus padres recurrieron a las autoridades en busca de ayuda, pero ningún esfuerzo parecía detener su camino hacia la maldad.
Uno de los rasgos más inquietantes de su niñez fue su afición a los animales. Este macabro pasatiempo no era solo una señal de advertencia, sino el comienzo de una peligrosa personalidad que más tarde desataría el terror en la ciudad de Buenos Aires. Se sabe que Cayetano Santos Godino tenía un único amigo, un chico de nombre Alfredo. Él era un poco mayor que Cayetano y este joven lo arrastró hacia el mundo de los pequeños robos. Juntos comenzaron a relojes a transeúntes, piezas que luego vendían por cantidades realmente irrisorias. Esto fue marcando el comienzo de un camino oscuro y sin retorno, pero la no solo la sufría en su hogar, también se enfrentaba a la crueldad de sus compañeros en la escuela. Los otros niños no tardaron en fijarse en sus orejas desproporcionadas, convirtiéndolas en el blanco de burlas y humillaciones constantes, lo que de alguna manera empezó a generar una especie de odio hacia los niños de su edad y menores que él. Los apodos crueles no solo se ensañaban con su físico, sino también con su baja estatura, aumentando así su aislamiento de la sociedad. Estas burlas continuas, sumadas al mal físico en su hogar, probablemente empeoraron el comportamiento rebelde de Cayetano. La frustración acumulada por los injustificados de su padre la descargaba en la escuela, donde su temperamento lo hacía destacar de la peor manera. Los apodos, tanto en casa como en el colegio, lo empujaron a una situación realmente insostenible. Finalmente, Cayetano abandonó la escuela sin haber aprendido a leer o escribir, pero con una rabia interna que solo encontraría escape en los actos más violentos que se pueden imaginar. La mente de Cayetano ya comenzaba a gestar fantasías perturbadoras, y no pasó mucho tiempo antes de que esas fantasías empezaran a materializar. Sin supervisión alguna y con la indiferencia de unos padres que apenas prestaban atención a su comportamiento, Cayetano tenía realmente vía libre para actuar a su antojo. Miguel de Paoli, un niño que apenas tenía 1 año y 9 meses, fue la primera del infame Cayetano. Según los relatos, Cayetano engañó al pequeño y lo llevó a un terreno baldío. Una vez ahí, lo golpeó fuertemente y lo arrojó entre los arbustos. Con un ladrillo en la mano y a punto de golpear la cabeza del indefenso menor, Cayetano fue sorprendido afortunadamente por un policía. Este lo detuvo justo a tiempo, llevándolo de inmediato a la comisaría. Cuando su madre Lucía llegó a la comisaría para recogerlo, Cayetano intentó justificarse con una absurda excusa. Afirmó que el pequeño Miguel lo había atacado primero y que él solamente estaba defendiéndose. Una explicación realmente ridícula, considerando que Cayetano tenía al menos 6 años más que el niño. Sin embargo, como Miguel no presentaba heridas graves, las autoridades trataron el incidente como un simple altercado entre niños y no tomaron ninguna medida para corregir el comportamiento de Cayetano. Desafortunadamente, esa falta de acción sería un error fatal. Si hubieran investigado más a fondo, habrían descubierto que los demonios que habitaban dentro de Cayetano ya comenzaban a tomar el control de su ser. En 1905, Cayetano aprovechó su astucia infantil y engañó a una pequeña llamada Ana Neri, de apenas 1 año y 6 meses, llevándola nuevamente a un terreno baldío. Tomó una gran roca con la intención de acabar con su corta vida. Sin embargo, nuevamente una persona intervino. En esta ocasión era un policía, frustrando una vez más sus planes. Cayetano fue llevado a la comisaría nuevamente, mientras que la pequeña Ana fue trasladada de inmediato para recibir atención médica. A pesar de haber sido atrapado en plena, las autoridades no podían detenerlo ni procesarlo. Esto debido a que en esta época las leyes no contemplaban la posibilidad de que personas de la edad de Cayetano, 7 años, fueran responsables de este tipo de situaciones que solían ser cometidas generalmente por adultos. Es por eso que no existía una ley que pudiera aplicarse contra Cayetano. Cayetano, con tan solo 8 años, fue liberado esa misma noche tras una simple advertencia a sus padres. Se le sugirió que le dieran un correctivo y que lo castigaran en casa.
Por su parte, Ana necesitaría 6 largos meses para una recuperación del brutal, una muestra más de la impunidad con la que el joven perpetró sus terribles actos. Ya para el 29 de marzo del año de 1906, María Rosa, de apenas 3 años, se convirtió desafortunadamente en la primera persona que sufriría realmente a manos de Cayetano. Según los reportes, intentó privarla del aire con sus propias manos, pero al no tener la suficiente fuerza, decidió algo muy cruel: la viva. La pequeña María fue arrojada a una zanja, donde la cubrió con latas y basura, dejándola prácticamente lentamente bajo el peso de los desechos. Tristemente, el cuerpo de María Rosa no fue encontrado de inmediato, lo que permitió que el crimen pasara desapercibido para las autoridades. No obstante, las tendencias de Cayetano no pudieron permanecer ocultas por mucho tiempo. Apenas 7 días después de haber arrebatado la vida de María Rosa, su padre hizo un macabro hallazgo. Bajo la cama de Cayetano encontró varios cadáveres de aves, algunas mutiladas y con evidentes signos de agresión. Incluso una de ellas estaba dentro de uno de los zapatos de Cayetano. Las quejas de los vecinos comenzaron a inundar la comunidad, alarmados por la misteriosa desaparición de sus mascotas y animales de corral. Era un secreto a voces. El responsable era Cayetano, quien encontraba un obscuro placer al observar cómo la vida se desvanecía lentamente de los cuerpos de estos inocentes animalitos. Este descubrimiento fue la gota que colmó el vaso, y su padre, desesperado por la creciente preocupación de la comunidad, decidió buscar ayuda en las autoridades, con la esperanza de corregir la perturbadora conducta de su hijo. No fue difícil hacer la conexión entre la desaparición de animales y Cayetano. Con un pesar profundo, su padre lo llevó a la comisaría, con la intención de que una experiencia dura le sirviera como lección. Ahí imploró a uno de los policías que encerrara a su hijo, un niño de apenas 9 años, algo que resultaba realmente increíble, pero pues su comportamiento rebelde y las molestias que estaba causando en el vecindario no eran para menos. Finalmente, las autoridades accedieron, decidiendo mantener a Cayetano tras las rejas por más de 2 meses. Sin embargo, el hecho de que su padre optara por entregarlo a la policía en lugar de abordar el problema de manera directa generó un daño profundo en la psique del pequeño. Lo ideal habría sido que su padre se acercara a una instancia de salud mental para que atendieran a Cayetano de la manera adecuada. Realmente se dieron muy tarde que el problema de Cayetano no se iba a solucionar encerrándolo. Esto realmente lo agravaría. Para él fue un trauma que solamente alimentó su ira y sentimientos de incomprensión. Lo que podía haber sido una fase normal de curiosidad infantil o adolescencia se convirtió en una compulsión por tocar su propio cuerpo, reviviendo en esos momentos la sensación de haber estado a punto de quitarle la vida a 2. A sus apenas 9 años, Cayetano ya exhibía rasgos de un comportamiento. Tras la aparente victoria de su padre, al lograr que su hijo fuera encerrado, no hubo más reportes de su mal comportamiento durante aproximadamente casi 2 años, pero es razonable suponer que la incontrolable necesidad de hacer daño seguía latente en él. El 9 de septiembre de 1908, Cayetano volvió a perpetrar su brutalidad. Esta vez condujo a Severino González, de apenas 1 año y medio, a un lugar desolado, en una bodega. Cayetano intentó en un bebedero para caballos, colocando una tabla sobre él para mantenerlo abajo. Sin embargo, el pequeño, con un instinto de supervivencia admirable, logró desprenderse de la tabla justo cuando Cayetano intentaba volver a colocarla. Fue en ese momento que afortunadamente el dueño de la bodega, un hombre llamado Zacarías, lo descubrió. Cayetano, en un intento por justificarse, afirmó que solamente intentaba rescatar al niño, porque según él, una mujer vestida de negro lo había arrojado ahí.
Zacarías no cayó en la trampa de su mentira y decidió llevarlo a la comisaría. Al recibir la impactante noticia, el padre de Cayetano había decidido que lo encerraran una vez más, pero Cayetano, asustado, decidió huir. Su fuga fue realmente muy breve. Esa misma tarde, las autoridades lograron localizarlo y para esa noche ya estaba tras las rejas de la comisaría. Al día siguiente, su madre llegó para sacarlo de su encierro, pero no sin antes tener una acalorada discusión con Godino, el padre del joven, quien deseaba realmente que Cayetano permaneciera en prisión. Su padre ya se había dado cuenta de lo que su hijo era capaz, pero su madre lo rescató una vez más. Tan solo 6 días después de su liberación, el 15 de septiembre, Cayetano cometió otro acto atroz. Le los párpados a Julio, de tan solo 1 año y 10 meses, justo frente a la puerta de su casa. Los padres del pequeño, horrorizados, salieron corriendo para confrontar al agresor, pero, debido a la corta edad de Cayetano, decidieron no informar a las autoridades, dejando a su hijo en la impunidad. Finalmente, el 6 de diciembre del año 1908, su padre y Lucía, su madre, tomaron la decisión de entregarlo a las autoridades. No se sabe si fue realmente por el incidente con el pequeño Julio o si ambos creían que Cayetano representaba un riesgo inminente para quienes lo rodeaban. Lo que es innegable es que incluso su madre estuvo de acuerdo en recluir a su hijo en una correccional para menores, un paso que reflejaba el grave temor que había comenzado a desarrollarse en su entorno. Al cumplir 12 años, Cayetano fue recluido en la Colonia Nacional Agrícola Industrial de Menores Varones, donde su conducta sería vigilada en busca de alguna mejora. Sin embargo, apenas ingresó, mostró señales de que no tenía ninguna intención de cambiar. El tormento al que su padre lo sometió en casa, a través de insultos y abusos de toda índole, lo habían endurecido de una manera muy profunda. Así es que la disciplina férrea de los guardias y de los policías le resultaba realmente un chiste. Si su propio padre no había podido controlarlo, que realmente no era la manera, pero lo hizo, menos lo harían unos uniformados a los que no les hacía caso y no los respetaba. Pronto, Cayetano comenzó a ser castigado de diversas maneras, desde encierros en su celda hasta la reducción de la comida que consumía. En los reformatorios juveniles de Argentina, los correctivos físicos no estaban permitidos y además eran penados, lo que significaba que los guardias debían idear castigos que, aunque no le infligieran dolor físico, intentaran quebrantar su espíritu. El reformatorio también lo obligó a asistir a clases, ya que no había completado su educación básica. En su informe constaba que era analfabeto. Pasaron 3 años de reclusión y aunque Cayetano no mostró signos de someterse a las autoridades, al menos había dejado de lado las ansias de seguir cometiendo los mismos actos, o eso era lo que aparentaba. La razón detrás de esto era clara. Ninguno de los jóvenes con los que estaba recluido era del perfil que él solía buscar. Sus eran siempre pequeños, de no más de 4 años. Además, a pesar de ser uno de los más grandes de edad, su baja estatura y su peso hacían realmente imposible que pudiera golpear a ninguno de sus compañeros de aislamiento. Finalmente, el 23 de diciembre de 1911, Cayetano fue liberado, con apenas 15 años. Aunque sus padres habían esperado que su hijo rehabilitado pudiera ahora llevar una vida normal, la realidad era muy diferente. Le consiguieron un trabajo en una fábrica, una oportunidad que podría haberle proporcionado una distracción, pero este empleo únicamente le duró 3 meses. La breve experiencia laboral fue solo el precursor de nuevas tragedias y las esperanzas de sus padres se desvanecieron rápidamente. Para Cayetano, salir de casa significaba volver a las calles y sentir la adrenalina de la emoción de hacer algo incorrecto se había vuelto realmente adictiva y había estado demasiado tiempo sin su dosis de caos. Cuando dejó el trabajo de la fábrica, comenzó nuevamente a deambular por las calles y pronto se hizo una adicción que desarrolló a una temprana edad.
Para costear su vicio, Cayetano empezó a hacer encargos y favores. Sin embargo, además de su alcoholismo y sus andanzas ebrias, comenzó a sufrir intensas migrañas que lo mantenían en la cama prácticamente durante días. Su madre intentaba calmarlo con compresas frías, pero él había encontrado un método más eficaz para poner fin a su sufrimiento. Existen pocos registros que indiquen que Cayetano fuera un pirómano. El único indicio conocido era el incidente relacionado con el pequeño Julio, a quien le dañó los párpados. Indicio hasta ese momento, porque más adelante se darían cuenta de que realmente sí tenía ese tipo de tendencias. Para el 17 de enero de 1912, el petizo inició su camino hacia la destrucción con una serie de... Ese día logró infiltrarse en una bodega sin ser sorprendido y se dirigió a las oficinas principales, donde prendió fuego a los libros de contabilidad. Las llamas se propagaron rápidamente, pero Cayetano logró escapar antes de que el lugar fuera devorado por completo. El esfuerzo de los bomberos realmente resultó insuficiente, tardando 4 horas en controlar el incendio, demasiado tarde para salvar algo del lugar. Afortunadamente, no hubo pérdidas o bajas humanas. Cayetano solo se dedicó a observar su caótica obra, sin que se pudiera determinar su culpabilidad por el incendio. Años después, en un interrogatorio sobre este hecho, se limitó a declarar: "Me gusta ver trabajar a los bomberos. Es hermoso ver cómo..." Exactamente 9 días después del incendio, una pareja decidió visitar una casa en renta en las afueras de la ciudad. Mientras recorrían el lugar, entraron en una habitación y se encontraron con una escena desgarradora. El cuerpo de Arturo, un joven de apenas 12 o 13 años, cuya desaparición había sido reportada días antes. Su cuerpo yacía sin ropa, cubierto únicamente por una camisa enrollada en la cabeza. El joven había sido privado de la respiración con una soga de cáñamo, y su piel mostraba una serie de moretones y heridas, evidencias de la golpiza que había sufrido. Al fondo de la habitación hallaron una gruesa rama de un árbol manchada de sangre, que había servido como el con la que Cayetano había atacado al joven. La atmósfera del lugar era pesada, impregnada de horror y tristeza. El petizo nuevamente tuvo la suerte de su lado, ya que nadie, absolutamente nadie, presenció su entrada a la casa con el chico. El acto fue atribuido a una banda local, pero el oscuro secreto de su culpabilidad permaneció oculto. En declaraciones posteriores, el propio Cayetano reveló que había quitado la vida de Arturo de esa manera con el macabro objetivo de observar lentamente su agonía. Sus palabras cargadas de frialdad desnudan una mente realmente perturbada que se alimentaba del sufrimiento ajeno. El 7 de marzo de 1912, Cayetano se cruzó con Reina, de apenas 5 años de edad, que estaba de pie frente a la ventana de una tienda. La pequeña lucía un encantador vestido de percal que brillaba con los colores de su inocencia. Sin embargo, algo oscuro y retorcido despertó en Cayetano. El impulso irrefrenable de ver algo arder. Sin pensarlo, decidió prenderle fuego, sin remordimiento y sin piedad, al vestido de Reina. En cuestión de segundos, las llamas se propagaron, envolviendo a Reina en un infierno. La pequeña gritaba. Su voz se escuchaba llena de terror mientras el fuego devoraba su piel y su vestido. Cayetano, en un frío espectáculo de morbo, se limitó a observar la escena, casi como un espectador en un teatro de horror. A pesar de que fue atrapado en el lugar, logró convencer a la policía de que había sido un accidente provocado por la propia niña, por razones que jamás pudieron entender. Sorprendentemente, una vez más, le creyeron. 20 días después, entre agonías y sufrimiento, Reina falleció. En los meses siguientes, Cayetano se entregó sin reservas a su piromanía, desatando un caos de fuego a su alrededor. Uno de sus actos más notorios fue el incendio de una estación de ferrocarril, donde las llamas comenzaron a consumirlo todo. Pero los bomberos, en un esfuerzo heroico, lograron apagar el fuego a tiempo, evitando un desastre mayor. No obstante, su sed de destrucción no se detuvo ahí.
También se reportaron incendios en varios cobertizos de la zona, aunque en algunas ocasiones los propietarios y los vecinos unidos lograron extinguir las llamas sin el auxilio de los profesionales. Cayetano no mostraba signos de control. Lo que realmente buscaba era liberar una rabia y una ira contenidas a raíz de que salió de prisión, canalizándolas en espectáculos de llamas que lo hacían sentirse vivo. Aunque dejara a su paso la devastación y el horror, a él no le importaba nada. Él solamente quería saciar esa sensación que lo hacía tan feliz. El 8 de noviembre de ese mismo año, Cayetano se topó con Roberto, de apenas 2 años, a quien, utilizando engaños sobre la compra de golosinas, logró llevarlo a un campo de alfalfa. Una vez ahí, el pequeño fue acostado boca abajo, mientras Cayetano le ataba los pies con una cinta y utilizaba su cinturón para darle 2 vueltas alrededor del cuello. En medio de ese macabro acto, un trabajador del sembradío logró captar la espantosa escena. Cayetano estaba dejando sin aire. El empleado, horrorizado, salió corriendo en busca de un policía. Regresaron juntos al campo, solo para encontrar a Cayetano en pleno acto. Al liberar al pequeño, se inventó una historia increíble, alegando que había encontrado a Roberto atado y que solamente intentaba liberarlo. Afirmó que el trabajador se había confundido, interpretando su acción como un intento de liberar al joven. Sin embargo, esta vez sus excusas no funcionaron y una vez más fue arrestado. En la estación de policía se llevó a cabo un recuento de los hechos, donde la búsqueda de pruebas fue exhaustiva, incluyendo el testimonio del hermano mayor de Roberto, quien había presenciado cómo el petizo se llevaba a su hermano. A pesar de las minuciosas investigaciones, después de 4 días de arresto, Cayetano recuperó su libertad una vez más. ¿La razón? La falta de pruebas suficientes. Pero el petizo estaba decidido a sembrar aún más terror y dolor entre la gente. 4 días después de su liberación, el 16 de noviembre, se encontró con otra pequeña desafortunada. Esta pequeña, de apenas 2 años, que vagaba sola por la calle, se encontró con Cayetano, quien con una malicia premeditada la condujo hacia un lote baldío, algo ya muy común en su modus operandi, a solo 4 cuadras de su hogar. Una vez ahí, le pegó un par de veces, asegurándose de no dejar marcas visibles en su frágil cuerpo. Cuando estaba a punto de quitarle la vida, un guardia de seguridad lo sorprendió en el acto. Una vez más, el petizo tejió una excusa convincente, alegando que la niña se había perdido y que él la había encontrado y únicamente quería ayudarla. El guardia, confiando en la historia del joven, los acompañó a la comisaría. Ahí Cayetano, con una aparente calma, explicó lo sucedido. Los oficiales, sin sospechar de su verdadero propósito, lo dejaron ir, como si nada, absolutamente nada, hubiese ocurrido. El 3 de diciembre de 1912, Cayetano pasaba frente a una casa cuando vio a una pequeña jugando, y en su mente retumbó la idea de que sería fácil llevarla consigo. Pero, en lugar de ganarse la confianza de la pequeña, su presencia generó desconfianza, y Cayetano pronto desistió de sus intenciones. Pero en ese momento, su mirada se posó entonces en el hermano de la niña, de solo 2 años, quien, atraído por la promesa de dulces, aceptó seguirlo. A pesar de que Cayetano no era particularmente inteligente, su astucia lo compensaba. Con 2 centavos que tenía, compró caramelos y chocolates y logró alejar al niño de su hogar. Sin embargo, su falta de discreción pronto lo traicionarían. Varios testigos lo vieron guiar al pequeño hacia un portón de una casa de descanso. Cuando llegaron ahí, él comenzó a mostrar desconfianza, llorando y llamando a su padre. Cayetano, incapaz de contener su frustración, intentó hacer que entrara por la fuerza, pero el pequeño, con toda la razón, se negaba a cooperar. Así comenzaron los forcejeos. Cayetano, utilizando su fuerza, lo derribó al suelo, arrastrándolo mientras imponía su dominio sobre él. Poco a poco comenzó a arrinconarlo hacia un horno de ladrillo, pero su bajo peso dificultaba cada movimiento. Frustrado al ver que no podía meterlo al horno, Cayetano lo empujó al suelo, colocándole una rodilla en el pecho. Luego, con la soga que le servía como cinturón, intentó dándole varias vueltas en el cuello del pequeño, pero no lograba quitarle la vida. En un momento de desesperación,
quemó la cuerda para cortarla y utilizarla en tramos para atarle los pies y las manos, pero la resistencia del no cesaba y la impaciencia comenzó a consumir a Cayetano, quien ahora buscaba desesperadamente algo que le permitiera terminar de alguna manera con la vida de esta persona. Pero Cayetano no lograba encontrar nada que pudiera usar. Salió en busca de una roca grande y justo al salir se topó con el padre del niño, quien le preguntó angustiado si él había visto a su hijo. Cayetano, con una frialdad inquietante, le respondió que si su hijo se había perdido, no debería de perder el tiempo y que lo mejor sería que fuera a presentar una denuncia ante la policía, como si nada estuviera sucediendo, como si el pequeño no estuviera a tan solo unos metros de ellos. La psicopatía de Cayetano realmente era aterradora. El padre, desconcertado, se marchó y Cayetano comenzó a buscar un clavo tirado en el suelo. Finalmente encontró uno de 10 centímetros de largo. Al regresar, sentía que su corazón iba a estallar de la adrenalina y la excitación que sentía. Minutos más tarde, el padre del pequeño, desesperado por encontrar a su hijo, se adentró en el lugar y encontró el cuerpo del pequeño, amarrado de manos y pies, con una soga en el cuello. Horas después, fríamente, Cayetano salió y se dirigió a la casa del jovencito, donde lo estaban velando. Su excusa era ofrecer sus condolencias, pero su verdadera intención, su obscura intención, era examinar el cráneo del joven para comprobar si el clavo seguía ahí. Esto se dijo en declaraciones posteriores que hizo Cayetano. Al padre de Gesualdo, nombre del joven, le pareció extraño que Cayetano revisara con tanto interés la cabeza de su hijo. Cayetano regresó a su hogar, inquieto, ya fuera por miedo o, lo más improbable, por arrepentimiento. Lo más probable es que ansiaba conocer la opinión de la gente sobre su espantoso acto, algo muy común entre los agresores seriales. Buscar alimentar su ego al ser temidos por la sociedad. Al día siguiente, Cayetano se dirigió a conseguir el periódico. Podríamos pensar que lo hacía inútilmente, ya que, como vimos anteriormente, era analfabeto, pero logró que un vecino le leyera la nota sobre el deceso de Gesualdo. El hombre, al leer, no notó el entusiasmo casi palpable que sentía Cayetano. Luego, el joven pidió que recortara la noticia y se la diera, un gesto extraño que debería haber espantado y despertado sospechas en el vecino. Sin embargo, Cayetano se marchó contento, sabiendo que su trofeo se había materializado. Ya no debía conformarse con las imágenes proyectadas en su mente. Ahora, por primera vez, tenía un trofeo en sus manos, aunque este solamente fuese un recorte del periódico. Recordemos que Cayetano tenía manchas en los zapatos y en la camisa, además de que el cordón que usaba para sus víctimas tenía señales de haber sido quemado. Pero lo que más movilizó a las autoridades fueron las fuertes sospechas del padre de Gesualdo, alimentadas por la actitud extraña que mostró Cayetano al visitar el cuerpo de su hijo. Así, el 4 de diciembre a las 5:30 de la mañana, mientras dormía plácidamente, por fin fue arrestado. Lo increíble es que pasaron tantos días para llevar a cabo la detención. El acto ocurrió a mediados de noviembre y su arresto no se efectuó hasta principios del mes siguiente, diciembre. Al menos en esta ocasión ya estaba bajo custodia. Informes de los policías indicaron que tras el primer interrogatorio ya sabían quién era, lo cual resultaba sorprendente. Cayetano había logrado escapar de la justicia en múltiples y contadas ocasiones, sin que las autoridades le prestaran la mínima atención. La dudosa perspicacia de los policías se vio reforzada por los testimonios de 2 adultos y 3 menores, además de las pruebas físicas en las ropas de Cayetano. Ante todas las pruebas, como es habitual, Cayetano negó en múltiples ocasiones haberle quitado la vida absolutamente a nadie, argumentando que después de ir a la tienda a comprar caramelos, se separaron y nunca más se volvieron a ver, pero los policías lo llevaron a la morgue para que viera el cuerpo. Ellos pensaban que de alguna manera esto detonaría justo en ese momento algún sentimiento, algún gesto o algo que les diera un indicio de que Cayetano había sido el culpable. Y fue en ese momento cuando finalmente lo confesó todo.
El proceder de las autoridades en ese momento fue profundamente cuestionable, ya que las autopsias no permiten el ingreso de personas ajenas a los involucrados en el procedimiento, pero los agentes buscaban desgastar al adolescente hasta que aceptara finalmente su responsabilidad. Pero lejos de rendirse, al comenzar la exposición del cuerpo por parte de los médicos forenses, se pudo observar en Cayetano una fría y obscura expresión de satisfacción, casi perturbadora. Finalmente no solo confesó todo lo que hizo, sino que también admitió haber causado decenas de incendios en su barrio, haberle arrebatado la vida a otras personas y haber herido a algunos otros. Además, reveló que había maltratado a numerosos animales, dejando un rastro de horror en su trayectoria. Cayetano fue trasladado provisionalmente al Hospicio de las Mercedes, una institución psiquiátrica en Buenos Aires, donde fue recibido el 13 de enero del año 1913. Ahí podría ser juzgado como un adulto, siempre que se determinara su capacidad para poder discernir entre el bien y el mal. Por esta razón, el juez José Antonio decidió enviar a un especialista para realizar evaluaciones psiquiátricas y psicológicas necesarias y así indagar si Cayetano podía entender que sus acciones eran erróneas y que causaba daño a personas inocentes. El 31 de enero se presentó un dictamen que constaba de 3 puntos. El primero, el procesado no era un alineado mental insano según las aceptaciones legales. Segundo, sufría de locura moral. Y tercero, era una persona totalmente irresponsable. Así, el 5 de diciembre de 1913 se sentenció a Cayetano Santos Godino a permanecer de forma indefinida en el pabellón de los alineados peligrosos del hospicio. Pero incluso dentro de prisión, Cayetano volvió a atacar a más personas. Se tiene conocimiento de que 2 pacientes, uno en silla de ruedas y otro postrado en la cama, lograron salvarse gracias a que los enfermeros del recinto lo descubrieron a tiempo. Además, intentó varias veces escapar del lugar, obviamente sin éxito. El fiscal no quedó satisfecho con la sentencia impuesta a Cayetano, así que fue ante la Cámara de Apelaciones, argumentando que en sus casi 3 años de reclusión anteriores había mejorado. Aunque sabemos que esto no era cierto, realmente se buscaba que Cayetano no fuera considerado imputable para ser enviado a una prisión para adultos. Este objetivo no se logró, y el 12 de noviembre de 1915 fue declarado por fin culpable de todos los cargos en su contra. El 20 de noviembre fue trasladado a la Penitenciaría Nacional. Muy poco se sabe sobre la vida de Cayetano en prisión, salvo que ahí logró aprender a leer y a escribir. El 28 de marzo de 1928 fue trasladado a otra prisión en la Patagonia, donde los criminales más peligrosos cumplían sus condenas hasta la muerte. Este lugar era conocido como la cárcel del fin del mundo. Sin embargo, sus nuevas habilidades de lectoescritura poco le sirvieron, ya que nadie le escribía cartas y él no le escribía a nadie. Tampoco nadie lo visitaba, salvo algunos periodistas de manera muy esporádica. Su familia regresó a Italia, abandonando a Cayetano a su suerte, totalmente. Como era costumbre en él, no podía permanecer mucho tiempo sin alimentar a su monstruo interno. En esa prisión, rodeada de criminales feroces, no podía encontrar a alguien más débil que él, por el contrario. Tal vez ningún preso, pero sí algún animal. En un arranque de ira, Cayetano capturó a 2 gatos, que eran queridos por la comunidad carcelaria y recibían mucho cariño. Sin embargo, para él, solo representaban un medio para saciar su hambre. Desafortunadamente, les causó daño a ambos. Al enterarse de la agresión a los animales, los reos le proporcionaron una golpiza tan brutal que lo enviaron al hospital, donde permaneció en estado muy grave durante 3 semanas. Debido a su comportamiento y el daño causado a las mascotas de la prisión, inclusive los guardias lo agredían. En consecuencia, Cayetano decidió actuar de manera más pacífica para que su conducta fuera ejemplar y así poder solicitar su liberación condicional en el año de 1936, pero dicha solicitud afortunadamente fue denegada. Tras esta negativa, tal vez
lo único que hizo fue aceptar su destino. Durante 8 años fue golpeado, insultado y humillado por los reos, sintiendo quizás, la misma desesperación que experimentaron las personas a quienes le arrebató la vida. Todo esto culminó el 15 de noviembre de 1944, cuando Cayetano Santos Godino, a sus ahora 48 años de edad, falleció por una hemorragia interna, supuestamente derivada de una úlcera, aunque lo más probable es que la causa real fuera una golpiza que provocó que un órgano interno sangrara durante semanas o quizás meses, hasta que finalmente eso le arrebató la vida. Poco después de su muerte, la cárcel del fin del mundo fue cerrada, trasladando los restos de los reos del cementerio de la prisión a otro lugar, pero los restos del petiso orejudo no pudieron ser recuperados. De alguna forma, recibió lo que merecía. Su padre y el resto de su familia, responsables de él, quedaron libres de todo castigo, incluso regresaron a su patria y se olvidaron de ese oscuro episodio de sus vidas, que llevaba el nombre de Cayetano Santos Godino, mejor conocido como el petiso orejudo. Una historia tan impactante como dolorosa. Les recuerdo que Cayetano nació en el año de 1896 y su carrera criminal empezó cuando él tenía apenas 7 años. Esto nos indica que desafortunadamente la maldad no tiene tiempo ni tiene edad. Si recuerdan, hemos abordado muchos casos de muchas personas con problemas de violencia que desafortunadamente desembocan en crueles crímenes. Pero hay un factor en común con todos ellos. Todos, absolutamente todos, han tenido una infancia truncada. No han tenido la atención de sus padres, no han tenido el amor, el cuidado, la empatía en sus sentimientos. Es muy importante que observemos y que cuidemos la salud mental de los más pequeños. Recordemos que los primeros años de nuestra vida son los que nos dan una formación como adultos. No debemos de dejarlos solos, debemos de prestarles atención y también debemos de prestarles los cuidados necesarios. Y si es necesario, consultar a un experto en salud mental si vemos qué es lo que hace falta. Yo soy su amigo Fermex y los espero la próxima semana en un nuevo capítulo de Historial Criminal, para que juntos nos adentremos en la mente de algún criminal y tratemos de entender por qué lo hizo. Muchas gracias.